que le genere una renta, ¿sí? Así que, insisto, nosotros, como decía, transitamos los caminos habituales ensayando absolutamente todo lo que dicen los manuales. Y eso nos trajo un atraso enorme de prácticamente 3 años en los que no hemos podido dar un salto cuantitativo, fruto eminentemente, insisto, de la metodología, ¿sí? La metodología. Vamos a empezar entonces intentando transmitirles de qué estamos hablando cuando hablamos del lombricompuesto. El lombricompuesto es un producto cuya cualidad más importante no es ni el nitrógeno, ni el fósforo, ni el potasio, ni el carbono. La cualidad más importante que tiene es la carga de microorganismos. Por lo tanto, es importante que entendamos que cuando hablamos del lombricompuesto no estamos hablando de un abono, ¿sí? A mí se me pone la piel de gallina cuando le llaman abono, ¿no? Al lombricompuesto. El lombricompuesto no es un abono, no es un fertilizante, y de hecho no hay una categoría en agronomía que sea capaz de catalogar de manera justa y eficiente a qué es esto lo que llamamos lombricompuesto, precisamente porque la carga de microorganismos, hablando de 20 billones con B, 20 billones de microorganismos por gramo seco, ¿sí? Esa carga de microorganismos es la que lleva la responsabilidad de devolverle la vida al suelo. Cuando nosotros usamos lombricompuesto, no estamos fertilizando el suelo o abonando el suelo, estamos restaurando la microbiología de ese suelo para que en ese proceso de restauración el suelo logre recuperar su propio equilibrio, ¿sí? Entendamos que cuando hablamos del suelo, hablamos de una estructura que es increíblemente inteligente a partir precisamente de toda esta microbiología que está interactuando, no solamente en materia de, este, de biología en general, sino que fundamentalmente lo que hace el reino fungi, tenemos de forma natural tricoderma, tenemos de forma natural toda la vida que ese suelo necesita, ¿sí? Entonces, como pauta general, podemos decir que si nosotros ponemos en el suelo un fertilizante químico, eso nos va a durar, ¿no? Sin entrar en debate acerca de lo absurdo del uso de químicos, pero si hablamos en términos estrictamente productivos, podemos decir que el fertilizante químico nos dura en el campo 2 chaparrones, ¿sí? O en la maceta nos dura 2 chaparrones. Si usamos un abono, como puede ser un compost, ¿sí? Podemos lograr que ese suelo recupere fuerza por alrededor de 2 a 3 meses. Esa incorporación dura hasta 10 años, ¿sí? Y esto se explica a partir de un fenómeno que se llama efecto buffer, ¿sí? El efecto buffer es justamente esta particularidad que tiene, perdón, les pido disculpas por el ruido ambiente, esta particularidad que tiene el lombricompuesto de que es un semillero de microbiología en el suelo. Y ese proceso de proliferación de esa microbiología, de proliferación y de diseminación de esa microbiología es justamente lo que señalaba respecto a devolverle la vida al suelo, ¿sí? Y eso dura hasta 10 años, que podríamos decir en realidad que con el manejo adecuado dura para siempre, ¿sí? Obviamente, bien, retomo entonces. Intentaba transmitirles que no es lo mismo el uso del lombricompuesto que lo que hace un fertilizante químico o un abono natural. Los tres tienen sus pros y solo el lombricompuesto no tiene contra. Así que, entendiendo eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lombricultura? Hablamos de la producción de lombricompuestos, que no es un abono, sino que hablamos de una herramienta que nos permite devolverle la vida al suelo, ¿sí? Esto es muy importante señalarlo, fundamentalmente porque si el día de mañana ustedes quieren hacer de esto un emprendimiento productivo, ustedes tienen que saber salir al mercado con una propuesta
que le haga justicia, ¿sí? Lamentablemente en el mercado hoy se impone tener que competir contra los fertilizantes químicos, siendo que bioinsumos como el lombricompuesto tienen cualidades 1.000 millones de veces superiores. No se compara de ninguna manera, que las plantas no tienen la capacidad de incorporar los nutrientes por sí solas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero bueno, justamente cuando hablamos de intercambio iónico, de lo que hablamos es de este fenómeno en el que son los microorganismos quienes llevan hacia las raíces los nutrientes a cambio de azúcares, ¿sí? Entonces, entre los nutrientes del suelo y la planta hay un intermediario. Esos intermediarios son los microorganismos. Por eso, subrayo, señalo, a veces que haga falta, entendamos que la propiedad más importante que tiene el lombricompuesto no es los nutrientes, que los tiene, no solamente los tiene, sino los tiene en disponibilidad, ¿ok? Es decir, los tiene para ser consumidos de manera inmediata. Entonces, no solamente tiene estos nutrientes, sino que tiene lo más valioso, que es esta enorme, enorme carga de microorganismos. Literalmente, usar lombricompuesto es una bomba de vida para el suelo en virtud de restaurar sus cualidades naturales. Y esto en un carácter universal. El lombricompuesto nos va a servir para restaurar cualquier tipo de suelo en cualquier circunstancia que se encuentre, ya sea un suelo arenoso, ya sea un suelo arcilloso, ya sea un suelo que ha sido un potrero, se encuentre ese suelo en las condiciones que se encuentre, la naturaleza adopta la incorporación del lombricompuesto realmente con un reconocimiento muy grande, ya que inmediatamente la respuesta es visible, ¿sí? Así que, bien, en este sentido, mis amigos, voy a intentar transmitirle dos formas, dos métodos básicos que son los que nosotros hemos venido ensayando y que son los que nos han dado muy, pero muy buenos resultados. Bien, mis amigos, entonces, haciendo esta suerte de panorama general, del cual seguramente obvié un montón de cosas, por eso ustedes no duden en ir tomando nota para repreguntar lo que haga falta. Voy a intentar abordar lo que hace a las metodologías, ¿sí? Que nosotros hemos venido desarrollando y que nos han dado muy buenos resultados. Previo, tal vez sí sea apropiado destacar que dentro de lo que son los mitos de la lombricultura, ¿sí? Eh, cabe señalar que, en primer lugar, no es cierto, y esto lo podemos demostrar con multitud de evidencias que incluso las tenemos publicadas hace tiempo en el canal. No es cierto que la lombriz roja californiana, siempre hablando de la roja californiana, no es cierto que la lombriz roja californiana necesite que se le incorpore el alimento en capas. Esto es lo primero que necesito transmitirles, porque en virtud de que es un aparente detalle, ¿sí? Se rige absolutamente toda la metodología y la forma en que nosotros administramos la producción. No es un detalle menor. Insisto, repito, no es cierto que la lombriz roja californiana necesite que se le suministre el alimento en capas de a 10 centímetros, ¿sí? En tanto y en cuanto ese alimento sea de un origen compostado, en un compostaje completo, ¿ok? Es decir, total, ¿sí? Sin que, sin que resten todavía procesos de descomposición. Cuando vos decís ese compostado está completo, ya no hay generación de temperatura, ¿sí? O si la hay, no supera los 30 grados, o que estemos usando materiales como bosta de vaca o bosta de caballo, o de conejo, todo lo que son excrementos dentro de lo que se llaman fríos, ¿sí?
nosotros hemos podido comprobar que usando compostado, ¿sí? en pilas de hasta 60 centímetros, sin que medie capas, ¿ok? Estamos hablando de apilar el material a una altura de 60 centímetros, incorporar las lombrices y que el proceso se inicie con absoluta naturalidad hasta su culminación, ¿sí? Y hemos hecho ensayos de hasta cerca de 1 metro de altura en pilas, ¿sí? 1 metro de altura más 10 metros de largo y 2 de ancho, ¿sí? Con bosta de vaca, con inicios de proceso de generación de temperaturas que no han afectado en absoluto a la proliferación, a la multiplicación y a la velocidad y a la producción en general del lombricompuesto, ¿sí? Hay un video muy interesante que tenemos en el canal, de esos que tienen muy poca vista, pero que tiene un valor muy grande ese video, que se llama La lombriz roja californiana sabe cocinar. Y en ese video justamente mostramos cómo la lombriz, por sus propios medios, busca acercarse a fuentes de alimento, aun cuando esas fuentes de alimento no estén dentro de lo que nosotros consideramos como en condiciones, ¿sí? Nosotros hemos registrado enorme población de lombrices en pilas de compostado que estaban absolutamente crudas, por llamarlo de alguna manera, e incluso hemos encontrado gran cantidad de lombrices dentro del chiquero, ¿sí? Imagínense la carga de acidez, ¿sí? Y de nitrogenado que tiene la bosta del chancho fresca. Hemos encontrado lombrices ahí, no solamente que son no solamente los excrementos, sino fundamentalmente la orina, que genera condiciones que consideramos que son inapropiadas. No es cierto. La lombriz tiene su propia inteligencia. Si hay algo en lo que ha fallado la transmisión de técnicas de lombricultura, ha sido justamente en considerar de que cuando hablamos de la lombriz roja californiana, hablamos de un bicho bobo. La lombriz roja californiana no es ningún bicho bobo, y si ustedes me apuran, les termino diciendo que es más inteligente que todos nosotros juntos. Es un animalito increíblemente inteligente, increíblemente social, ¿sí? Increíblemente organizado. Sepan ustedes que la lombriz, por ejemplo, cuando está en el pleno de desarrollo en las pilas de alimento, ¿sí? Cuando uno puede ver que están absolutamente bien alimentadas y que hay una población muy grande, que están lo que podríamos llamar muy bien, en esa etapa, ¿sí? En esa etapa ellas ya empiezan a enviar a exploradores, ¿sí? Que empiezan a recorrer el entorno buscando nuevas fuentes de alimentos, porque hay una inteligencia ahí que sabe que esa cantidad de alimentos que tienen hoy se va a terminar y que para preservar la especie es importante ya ir buscando nuevas fuentes de alimentos. Entonces, subrayo, señalo, esto lo pueden, repito, lo pueden encontrar en nuestro canal, hay videos al respecto, ¿sí? De cómo pilas altas de material que tienen incluso ligeros procesos de generación de temperatura son condiciones absolutamente óptimas para la lombriz roja californiana. La lombriz roja californiana es una lombriz efigia, como ustedes saben, y por lo tanto se entiende que ella trabaja eminentemente en la superficie del suelo, ¿no? Y es en virtud de esta cualidad de la lombriz que se ha tomado como obvio de que las capas, de que el alimento deben recibirlo en capas, ¿sí? Ahora, entendamos que la lombriz roja californiana se mantiene en los primeros 10 centímetros por la sencilla razón de que en estado natural difícilmente haya capas superiores a 10 centímetros en el bosque o en el monte o donde sea, ¿no es cierto? Ahora, eso no significa que si yo le pongo una pila de 16 metros, ella no se lo va a comer, se lo va a comer. Créanme que se lo va a comer. Recuerden que son nocturnas, así que ustedes pueden ir haciendo sus ensayos. Cuando los hagan, vayan y revisen de noche, ¿sí?
cómo está la actividad de esas lombrices, aún en pilas que superan ampliamente los 10 centímetros. En este sentido, también es importante señalar, mis amigos, que el problema no es, créanme que, como les estoy diciendo, no, el problema no es lo difícil que pueda llegar a ser producir lombricompuesto o manejar, a la lombriz roja californiana. El problema principal que tienen que tener ustedes, en tanto y en cuanto decidan dedicarse a la lombricultura, el problema principal, y de hecho es el problema que los va a acompañar siempre, es el único problema real. ¿Cuál es el único problema real que tienen ustedes para dedicarse a la lombricultura? Es garantizar el suministro estable y permanente de alimentos. Porque la lombriz roja californiana es una máquina de comer. Y cuando ustedes pestañearon, se quedaron sin nada. Y cuando ustedes se quedan sin alimento, lo que va a suceder es que la lombriz se va. Siempre ustedes van a preservar algún núcleo, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros podamos preservar la población que vamos generando. Empezamos con un pequeño núcleo de lombrices, créanme que no va a pasar mucho tiempo hasta que ustedes literalmente anden pateando lombrices por todos lados y ese va a ser su capital más importante, la enorme población de lombrices que ustedes puedan desarrollar y eso hay que cuidarlo. ¿Cómo se le cuida? Asegurándose de que no les falte alimento, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a ver dos formas de asegurar el alimento, ¿sí? La primera de la que podemos hablar, pero vamos a tratar de ver cómo la abordamos porque es en sí mismo un tema bastante amplio y complejo, es suministrarle como alimento el compostado. ¿Sí? Hablar de compostado es un capítulo, es decir, es en sí mismo un tema que merece un taller aparte. Por eso voy a intentar transmitirle conceptos muy básicos y elementales, y si tal vez es del interés de ustedes, podamos en otra oportunidad hacer un taller estrictamente de compostado. Me estoy quedando sin luz natural, pero gracias a Dios trajimos una linterna de emergencia. Así que vamos a montar un estudio acá de... Bueno, el compostado. Con respecto al compostado, anoten lo siguiente si tienen para anotar, ¿sí? Con respecto al compostado, ustedes tienen que tener en cuenta una fórmula muy simple. Yo soy enemigo de las fórmulas en materia de, de, de agricultura regenerativa, porque la naturaleza no funciona a través de las fórmulas. Pero en este caso, bueno, vamos a hacer una excepción, ¿sí? Para hablar de compostado. Acá estamos montando la luminaria. Ahí está. Gracias. Bien, en cuanto al... bien, recupero el hilo. Para hacer compostado tenemos que tener en cuenta que eso sí requiere de una fórmula, ¿sí? Esta fórmula tiene que ver con nitrógeno y con carbono, ¿sí? Y la eficiencia que tengamos a la hora de producir un buen compostado va a estar en virtud del equilibrio que logremos de estos dos elementos, ¿sí? Elementos nitrogenados, que pueden ser, por ejemplo, restos de verdulería, los restos de cocina, ¿sí? Siempre y cuando elementos que no incluyan aceite, que no incluyan grasa. Sí pueden incluir los compostados y también dentro de lo que llamamos nitrógeno, animales muertos, los excrementos de gallina, los excrementos de chancho, ¿sí? Nosotros, digo, en este sentido, no hay una matemática precisa. Yo no les puedo, yo sería un atrevido si les dijera que, mira, si con tres cáscaras de banana, dos de cebolla y una oreja de vaca, más un puñado de viruta, ya tenés, comprenden, no es una fórmula
dentro de la que podamos decir matemática y universal, ¿sí? Pero sí es importante que les pueda transmitir la lógica que existe entre nitrógeno y carbono. Si nosotros preparamos un compostado que está teniendo, por ejemplo, en su proceso, está teniendo mal olor o está teniendo exceso de humedad o está teniendo una amplia proliferación de larvas de mosca soldado, entonces lo que estamos teniendo ahí es la evidencia clara y contundente de que hay un exceso de nitrógeno. ¿Cómo se neutraliza eso? Agregándole cartón, agregándole viruta. Viruta, por el amor de Dios, que no sea de pino. Te lo digo por el cuero propio. El pino trae un tratamiento fúngico que hace que no se descomponga nunca. Viruta, cuando hablamos de viruta de madera, en la medida de lo posible, de madera nativa, no tratada, bueno, digo, porque hay carpinterías que usan madera nativa, pero bueno, hay carpinterías también que usan eucalipto, que no llegó a ser tratado, bueno, o sea, tener en cuenta ese detalle. En el caso que usemos viruta para incorporación de carbono en el compostado, tengamos en cuenta que esto es importante, que la viruta no haya tenido un tratamiento fúngico o insecticida. Bien, entonces, si ustedes tienen la posibilidad, tienen a su alcance la cría de cerdos o de gallinas, bueno, en ese sentido nosotros les podemos transmitir una vasta experiencia porque haciendo cama para cerdos o para gallinas con viruta, ¿sí? Y dejándolo ahí el tiempo suficiente para que estos animales puedan depositar ahí sus excrementos, con ese material ya tenemos las condiciones óptimas para un compostado adecuado, ¿sí? Entonces, suministrar cama de cerdo, suministrar cama de aves con viruta, ¿sí? Que después es cosechada y puesta en pilas. Las pilas de compostado, muy importante tener en cuenta, no deben ser inferiores al 1,5 metros de altura. Si nosotros queremos hacer un compostaje cuya pila de compostado no supera el 1,5 metros de altura, nosotros no estamos teniendo allí las condiciones óptimas para la generación de temperatura adecuada y para la preservación de la humedad necesaria. Muy importante, subrayo, ¿sí? Subrayo. Las pilas de compostado no deben ser inferiores al 1,5 metros de altura. Tampoco es recomendable usar una técnica para compostar que no sea una pila, ¿sí? Es muy difícil lograr un compostaje adecuado usando baldes o usando tachos, usando cajones, ¿sí? Créanme que lo sabemos por experiencia, ¿sí? No hay una forma más adecuada para compostar que la pila, ¿sí? Y a veces uno esto lo mira con recelo porque dice, no, pero ¿viste? Como que parece demasiado simple. Es que tiene que ser simple. La agricultura orgánica tiene que ser simple. La agricultura regenerativa y la agroecología es lo que nos tiene que devolver el sentido común y la sencillez en nuestras prácticas. Y hay algo justamente que ha constituido el error en cuanto a nuestras prácticas para con la naturaleza, ha sido cuando hemos hecho intervenir la mente analítica y nos hemos nosotros convencido de que sabemos qué es lo que estamos haciendo y sabemos de lo que se trata. No entendemos una mierda, si me perdonan el término. En toda la historia de la ciencia, aún hoy día con el desarrollo tecnológico que existe, aún no hemos comprendido aquello que constituye el 1% de la microbiología y de la biodiversidad que existe en el suelo. Así que es fundamental que entendamos nosotros que volver hacia el sentido común y hacia las prácticas de observación y de aprendizaje a partir de la observación es esencial, porque no va a ser en los talleres virtuales ni presenciales donde nosotros podamos adquirir el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento va a estar
en tanto y en cuanto sean ustedes quienes realicen el ejercicio de llevar adelante la práctica, porque va a ser la naturaleza quien les enseñe lo que realmente importa. Va a ser la naturaleza quien les enseñe la técnica, la metodología y la lógica más apropiada, porque no hay una tesis universal en materia de agroecología, ¿comprenden? Ustedes van a hacer su experiencia y yo voy a intentar en este momento transmitirle la mía, ¿sí? Por eso es importante señalar que lo más importante para mí es generar el entusiasmo, ¿sí? Y no atormentarlos tanto con técnicas ni fórmulas, ¿sí? Quiero generarles el entusiasmo a partir de nuestra experiencia, no para que la copien necesariamente, pero que pueden hacerlo, obviamente, es legítimo. Pero si van a copiar nuestra metodología, sepan que va a ser su primera escuela. A partir de ahí será la naturaleza quien sea el maestro de ustedes, porque es, es la vida de ustedes, con la lombrices de ustedes, con los materiales de ustedes, con el clima de ustedes, ¿comprenden? La naturaleza funciona así, funciona de esa manera, a partir de las condiciones específicas de cada cosa. Bien, entonces... Juan Carlos, ¿te puedo ¿sí? hacer una pregunta? Que recién, ya que estás con el tema del compost, Bien, Luciano dale. pregunta, ¿qué opinás sobre el excremento de perro? El excremento de perro anda muy bien, igual que el de gato, ¿sí? Mirá, cuando hablamos de estos materiales hablamos de nitrógeno, ¿ok? Y entonces, si yo a ese nitrógeno le aseguro una buena carga de carbono, ustedes pueden compostar cualquier cosa, la naturaleza es increíble. Miren, yo para darle un ejemplo, nosotros hemos hecho faenas de cerdo, ¿sí? ¿Qué cerdo? Chancho de 150 kilos, animales grandes. Hemos hecho faenas de animales grandes ¿cómo se llama? Cuyas vísceras, ¿sí? Con tripa, hablando mal y pronto, ¿sí? Fueron enterradas, o sea, imaginen una palangana grande rebosando de tripa, ¿sí? Nosotros hemos sumergido eso en nuestros compostados sobre la base de viruta como fuente de carbono y se ha compostado perfectamente y encima muy rápido, muy rápido. Así que, pero, a ver, es esencial, me parece a mí, que comprendan que lo que yo puedo transmitirles son tips, ¿sí? Es decir, no me crean nada. No me crean nada, ¿sí? Pero hagan la prueba. Créanme que la naturaleza es increíblemente sabia, increíblemente eficiente y tiene esa capacidad de, este, de desnaturalizar la materia, ¿sí? Eh, yo creo que hasta un Donald Trump se puede compostar. Ahí dijeron que derrumbaste 3 o 4 mitos de un tirón, porque bueno, se cree que el excremento de perro gato tiene bacteria, virus, Sí, y siempre se decía que claro, no, pero claro. bueno, esas bacterias y virus deben ser importantes también. Mira, para abonar esto, qué apropiado, ¿no? Para abonar esto que estás diciendo, te voy a dar un ejemplo. Eh, Se estila en los potreros usar fuertes herbicidas como el glifosato y el tordón, ¿sí? La vaca come ese pasto y después lo defeca. Si nosotros hacemos lombricompuesto con esa bosta de vaca, la lombriz no solamente se lo come sin problema, sino que si nosotros llevamos a analizar ese lombricompuesto, no tiene ningún rastro de herbicida. A ver si comprendemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de lombricultura y de lo que estamos hablando cuando hablamos de las virtudes de la lombriz roja californiana. Déjenme decírselo de otra manera. La humanidad no tiene posibilidad de supervivencia si no es capaz de enamorarse de la lombriz roja californiana, porque va a ser solamente esta lombricita la que tenga la capacidad de devolverle la vida
al 80% de nuestras tierras cultivables que hoy están en franco proceso de erosión. Y a pesar de la enorme carga de herbicidas, a pesar de la enorme carga de químicos que están teniendo esos suelos, fundamentalmente en la pampa seca, que supo ser la pampa húmeda, la lombriz roja californiana tiene la capacidad de restaurar esos suelos, aún con la contaminación que cargan. El tema es que no hay otra cosa, no hay un material, no hay un bioinsumo, mucho menos de laboratorio, que pueda tener cualidades tan excepcionales como las que tiene el lombricompuesto, ¿sí? Entonces, no solo las bacterias y los microorganismos patógenos, entre comillas, ¿no? Porque eso es otro gran error, ¿no? Creer que en la naturaleza existen microorganismos patógenos. En la naturaleza no existen microorganismos patógenos. En la naturaleza existe biodiversidad en equilibrio y cada microorganismo cumple una función. Ahora, como nosotros estamos acostumbrados a administrar el desequilibrio, entonces parece que hay microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces, promover vida es el desafío, porque es la vida la que crea los patrones de regulación hacia el equilibrio, ¿comprenden? No se trata de ser selectivos en cuanto a qué vida queremos propiciar. El desafío consiste en propiciar vida en general. En este sentido, cuando tenemos procesos de compostaje, es dentro del mismo proceso de compostaje que ya hay una desnaturalización de toda la microbiología de ese material que fue compostado. Esto es muy importante entenderlo. Si yo ingreso bosta de perro y esa bosta de perro tiene microorganismos, siempre usando muchas comillas, patógenos, ¿sí? Lo que va a salir de ahí luego del proceso de compostado no tiene absolutamente nada que ver con lo que ingresó, porque esa microbiología que tenía la materia orgánica cuando fue ingresada sufrió una transformación radical en la que se fueron sustituyendo por diferentes poblaciones, por momentos aeróbicas, por momentos anaeróbicas, por momentos resistentes a las temperaturas y por momentos no resistentes a las temperaturas. O sea, hay lo que hace al proceso de compostado en sí. Por eso decía, tendríamos que señalar la oportunidad de hacer un taller específicamente para compostado, porque es increíblemente bello y complejo lo que ocurre en el compostaje. Pero créanme que en este sentido, y para redondear lo que hace el compostado, que tenemos un solo problema a la hora de compostar. Ese problema es de lograr el equilibrio preciso entre nitrógeno y carbono, ¿ok? Entonces, si hay exceso de humedad, si hay olor putrefacto, tenemos un exceso de nitrógeno, falta carbono. Y si hay un proceso de resecado en el que no tenemos buena generación de temperatura, lo más probable es que tengamos un exceso de carbono, ¿sí? Todo esto son tips, ¿sí? Entendamos esto, vuelvo a subrayar, no tomen esto como reglas generales. Miren, en materia de agroecología, si viene a ustedes alguien a decirles fórmulas y reglas generales, le está mintiendo, le está cagando a bolazo, no entiende una mierda. La naturaleza no funciona así, ¿comprenden? Entonces yo les estoy dando tips y parámetros generales, porque los materiales que van a conseguir ustedes que van a ser sus insumos, yo no los conozco, ¿ok? Y no los conoce nadie, los va a conocer ustedes en sus prácticas y en su experiencia, ¿sí? Acá justo preguntan eso. Ajá. Si tienen solo hojas o restos vegetales, ¿se puede sostener a las lombrices? Sí, se puede, pero lo que te va a ocurrir es que la tasa de población va a ser muy escasa. Solamente la hojarasca, aun cuando tenga buena humedad y cuando esté en proceso de descomposición, solamente la hojarasca, sin compostar, estamos hablando sin compostar, solamente la hojarasca puede llegar a sostener
la población que le inoculen, pero la tasa de reproducción va a ser muy baja, ¿sí? La tasa de reproducción de la lombriz roja californiana estalla cuando el alimento que se le incorpora es sobre la base de material compostado, ¿sí? O lo que vamos a ver ahora, que son excrementos de vaca o caballo. Entonces, si nosotros vemos sus estados silvestres, ¿no? La lombriz roja californiana, ¿dónde vive? Bueno, justamente a partir de la descomposición de la hojarasca de los mantillos del bosque, ¿no? Ese sería su hábitat natural, por lo tanto, sí, obviamente ellas pueden vivir ahí, pero de la misma manera que nosotros no andamos pateando lombrices californiana en el monte, eso se debe justamente a lo que regula la población es que esa hojarasca no tiene la cantidad de nutrientes que estimule un estallido en la tasa de población, que es lo que sí nos interesa, ¿sí? Ustedes pueden empezar a producir literalmente con una lombriz, ¿ok? Pero tienen que tener la mirada puesta en administrar millones de lombrices. Cuanto más lombrices nosotros logramos desarrollar y asegurar su reproducción, más cantidad de material podemos procesar y más rápido, más rápido. Brenda, la velocidad con la que se logra terminar el lombricompuesto está en relación directamente proporcional con la cantidad de lombrices que tenemos, ¿sí? Ahora, no duden en ir preguntando, ¿ok? Pues yo voy en un relato que es largo, en el que voy tratando de transmitirle muchas cosas. Aprovecho Sí, entonces, sí, sí, sí. porque ahí surgió una duda en el chat. Dale. Si el carbono lo aporta estiércoles o el material seco como viruta, cartón. Carbono es viruta, cartón, ayúdame gringo, ¿qué otro suministro de carbono? Fácil. El papel no es, ¿sabes? Papel, sí, 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 sí. El papel, por ahí hay que tener cuidado con las tintas, ¿viste? No cargar demasiado con eso. La lombriz se lo termina comiendo igual, pero cuanto más naturales puedan ser los espacios que le generemos, es lo óptimo. Se puede usar acerrín también, pero tenemos apelmazamientos que necesitan mayor atención, mayor volteo, mayor suministro de humedad. Yo aliento por nuestra misma práctica a que si ustedes tienen una carpintería chica del barrio, ¿sí? De la cual puedan obtener viruta, créanme que con ese material tienen para hacerse una panzada, porque aparte hace falta poca viruta, ¿ok? O sea, la relación nitrógeno-carbono hace que no haga falta demasiada viruta, pero recuerden también que me interesa alentarlos a que levanten la mirada y a que abran un poco la mente y que se animen a imaginar que pueden llegar a producir en gran escala. Entonces, en este Restos de sentido, poda secos. resto de poda seco es carbono, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando hablemos de las metodologías, vamos a ver de qué manera los restos de poda nos van a servir para cubierta de biomasa. Ya vamos a ir ahí viendo esa. Pero ahora, como material para compostado, anda muy bien. Yo lo que haría, si tuviera, esto ya es casi de lujo, ¿no? Pero bueno, eventualmente, si tenemos a disponibilidad una chipeadora, ¿no? Podemos chipear los restos de poda, y si ese material chipeado lo podemos usar como cama de cerdo, como ave, estamos hablando de un material de primerísima calidad. Hay un video, me recordaron que hay un video en el canal justamente que se llama Despierte de la estafa, porque los bioinsumos premium son gratuitos. Es muy loco, porque con todos estos materiales que muchas veces los andamos pateando y no sabemos qué mierda hacer, podemos hacer restauradores de suelo de una calidad que es insuperable, ¿no? Y que parece como que son cosas que no tienen valor. Créanme que la agricultura regenerativa pasa por ahí, por empezar a redescubrir un montón de materiales que tenemos habitualmente en nuestro entorno
y que la sociedad de consumo nos inculcó de que es basura las pelotas. Entonces, insisto, yo por eso me ocupa transmitirles entusiasmo, no solo para la producción del autoconsumo, ¿sí? Sino para que sean capaces de imaginar que se pueden dedicar a esto como un proyecto productivo absolutamente genuino y potable, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a dedicar justamente en ese sentido, cuando hablamos de si vamos a hacer compostado, bueno, tenemos que pensar dónde vamos a obtener nitrógeno. El carbono es fácil, ¿ok? Digamos que, imaginemos que el carbono es el de la carpintería, la viruta de la carpintería del barrio, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser el nitrógeno, no? Tenemos la verdulería, tenemos algún mercado concentrador, tenemos alguna chanchería, ¿qué material tenemos? Otro elemento importante que hace a un alimento increíblemente eficiente para la lombriz roja californiana es el rumen. No sé si han oído hablar ustedes, pero si tienen la oportunidad de tener algún contacto, algún amigo o alguna forma de acceder, por ejemplo, a algún frigorífico, sepa que en el proceso de, ¿cómo es de faena de las vacas, ¿sí? Hay un material que los frigoríficos no saben qué mierda hacer porque no sirve para un carajo para ellos, ¿sí? Que es todo el material que hay en el, creo que es primer estómago de la vaca, que es lo que ella fue rumiando. Ese material es el dulce de leche, es el caramelo, son los bombones de la lombriz roja californiana. Eso no necesita compostarse, no necesita absolutamente nada. Si ustedes pueden conseguir rumen, ¿no? Que si es de un frigorífico lo pueden conseguir en una buena cantidad, ¿sí? Basta con acercar ese material a donde ustedes deseen, incorporarle las lombrices y ya tienen el proceso iniciado sin ningún tipo de problema. No hace falta compostar, ¿comprenden? Entonces, bueno, quiero ir cerrando lo que hace a compostado. Seguramente se quedan con 14 millones de dudas, porque, insisto, es todo un tema en sí mismo. Pero bueno, hay que avanzar. Después armamos un taller de compostado y listo. Buenísimo, buenísimo. Aparte estoy transmitiendo acá desde el pueblo, que viste que me hubiese gustado hoy, por ejemplo, poder transmitir las imágenes de nuestros sistemas de producción, que hubiese sido bastante didáctico, pero bueno, eventualmente pueden encontrar ese material en nuestro canal cuando quieran visitarlo. Y suscribirse es importante. Bueno, entonces, ese es una fuente de alimento, ¿ok? El compostado, ¿sí? No es una regla general, o sea, a ver, esto no quiere decir que la lombriz no coma otras cosas. A ver, por ejemplo, si yo tengo ya una buena población de lombrices y a esa población de lombrices le agrego, por ejemplo, frutas, como puede ser sandía, melón, palta, la palta le encanta, ¿no? Bueno, eso se lo puede incorporar de forma directa sin compostar ni nada, y se lo morfan, banana, se lo morfan como nada. Lo que pasa que normalmente es un recurso que uno no tiene de manera abundante y constante, ¿sí? Así que si circunstancialmente les llega a ustedes material de ese tipo, pueden dárselo pueden ponerlo en el lombricario con total confianza, que créanme que se van a hacer una fiesta la lombrices con eso. Aparte le estimula mucho la postura, ¿sí? La palta, la banana, la sandía, el melón, el pepino, ¿sí? Lo devoran muy rápido y las excita para la postura y se multiplican muy rápido a partir de esos estímulos que reciben. Pero por eso, estamos tratando de ver que nos vamos a dedicar a esto y por lo tanto necesitamos una fuente de alimentos constante y relativamente homogénea. Por eso hablamos de compostados y decimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra fuente de nitrógeno? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de compostado? Una vez que en el compostaje ya no tenemos generación de temperatura o en su defecto que la temperatura que se está generando no supera los 35 grados, 35, 40 grados, cuando ya metemos la mano
ya sentimos que no nos quema, ese material ya está en condiciones de ser, es un material al que ya está en condiciones de que le podamos inocular lombriz. El otro material es la bosta de vaca o de caballo. Esto es muy interesante porque este material no requiere ningún tratamiento previo. Nosotros podemos traer la torta de bosta de vaca, aun cuando esa bosta lleva en el potrero, no sé, años sin descomponerse, esas tortas secas que uno dice no sirven ni para un carajo. Si nosotros juntamos todo ese material, lo apilamos y le damos una relativa humedad, ese material ya está en condiciones para que la lombriz roja californiana lo aborde. No necesita proceso de compostaje, no necesita estar libre, repito, lo que les decía hace un rato, tampoco necesita estar libre de herbicidas ni de venenos, porque en el tracto digestivo la lombriz se ocupa de eliminar prácticamente todo rastro de herbicidas o de venenos, así que en ese sentido tengamos total libertad, total confianza. Entonces, estos dos materiales. Una pregunta de compost. Sí, sí, dígame. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Preguntan. ¿Un mes, 2? Bien, es una pregunta súper habitual. Es que depende, ¿ves? Depende. Por ejemplo, yo para darte esa respuesta te tengo que contestar con una pregunta, decir, bueno, ¿de qué materiales estamos hablando? ¿De qué tamaño es la pila que estás intentando compostar? ¿Comprenden? Es decir, intervienen un montón de factores y eso hace que, insisto, en materia de agricultura orgánica sea poco serio establecer parámetros fijos y fórmulas y fórmulas generales. Ahora, si me empujan a responder, podría decirle que no debería superar los 3 meses. ¿Sí? En una pila con con un suministro equilibrado de nitrógeno y carbono en una altura de no menor a 1,5 metros, no debería superar los 3 meses, con todo el cuidado que requiere. Sí. ¿La pila sería al aire libre, sobre el suelo desnudo o en un cajón? ¿Cómo? Al aire libre. No. Ni los cajones, ni los baldes, ni nada. Pila. Cuando digo pila es la montaña, ¿ok? Es una montaña de materia orgánica. Y es muy loco porque no estamos acostumbrados a pensar en esos términos, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de compostado, inmediatamente uno tiene esta referencia de que, bueno, del baldecito o el cajoncito, se puede hacer de esa manera, pero la calidad del compostado es absolutamente diferente. Si nosotros usamos baldes o cajones, lo que estamos haciendo es promover desequilibrio, porque por más que tengamos la dosis justa de carbono, vamos a tener siempre que las barreras laterales que constituyen ya sean los cajones o los baldes, desdibujen, ¿sí?, el proceso natural que incluso impide el volteo. ¿Ven? Por eso de compostado podemos hablar toda la noche. ¿Por qué? Porque el compostado necesita también el volteo, ya que si nosotros no regulamos la temperatura, lo que vamos a tener es que se nos va a carbonizar los nutrientes, ¿sí? Y ustedes el día que escarben su compostado, lo que van a encontrar es ceniza, literal, ¿sí? Porque llega a levantar tanta temperatura eso, entonces requiere un volteo, requiere un control de humedad. Por eso insisto de que hablar de compostado es un tema en sí mismo, ¿ok? Yo simplemente puedo transmitirles esta idea general. Compostado es equilibrio entre nitrógeno y carbono en pilas
no inferiores al 1,5 m. ¿Sí? Hablando de... igualmente vayan tomando nota de las dudas puntuales, ¿sí? Yo, incluso ya me falta poquito como para cerrar la Y ahí, idea. ahí están escribiendo en el chat, yo cuando llegues te voy diciendo. Genial, dale. Yo voy a tratar de ir redondeando. Bien, vamos a ver un poquito entonces la metodología, ¿ok? Es decir, la infraestructura que vamos a tener en cuenta. No voy a hablar de, por supuesto pueden preguntar lo que deseen una vez que yo termine, pero no voy a poner el foco en la producción, no voy a poner el foco en la producción a pequeña escala, ¿no? En la producción doméstica. Podemos, insisto, podemos hablar después de eso, no hay ningún tipo de problema. Aún así, esta técnica que les voy a mencionar, o al menos una de ellas, es perfectamente aplicable para, como práctica doméstica, ¿sí? Lo que pasa es que va a ser un poco extraña la técnica que les voy a transmitir, porque no es la más habitual. La técnica de producción doméstica más habitual es el tacho, es la heladera vieja, es el cajón, ¿sí? Yo les voy a plantear otro sistema con garantía de eficiencia, al menos en materia de nuestras propias prácticas y ensayos. Nosotros tenemos dos sistemas para comentarles a ustedes. Uno es el sistema Guadalajara, ¿okay? Que es el que hemos copiado precisamente creo que es de la Universidad de Guadalajara, México. Creo que lo pueden encontrar en YouTube con ese nombre, y si no, bueno, en nuestro canal también. Este sistema consiste en hacer una inversión, ¿sí? En hacer una inversión en infraestructura que les puede resultar eficiente en tanto y en cuanto pongan el acento en la recolección de lixiviados. Es decir, el sistema Guadalajara es un sistema que es muy eficiente para eso, para la recolección de lixiviados, pero tiene como contrapartida que requiere mucha agua. Es decir, mucha más al menos de la que requiere este otro sistema, que es el que más me interesa transmitirle, porque es el más fácil, más económico, ¿no? El sistema Guadalajara es un sistema de pileta hecho con ladrillo, revocado, ¿no? Piletas largas de 1 metro, seguramente tal vez ya lo hayan visto si han visitado nuestro canal. Es un sistema que trabaja bajo techo, que lleva riego por goteo o por aspersión, y que tiene una pendiente, que tiene un filtro, que tiene una capacidad más o menos de 50 centímetros de alto por 1 metro de ancho. Nosotros estamos trabajando en 10 metros de largo, 2 camas paralelas. Este sistema es increíblemente eficiente, y si nosotros usamos esas medidas que acabo de comentarle, estarían ustedes en condiciones de producir no menos de 5 a 7 mil kilos cada 3 meses. ¿Puede ser? Cada 6 meses. ¿Sí? Entonces, repito, en una cama de tipo Guadalajara, ¿sí? En proporciones de 10 metros de largo por 2 metros de ancho por 50 centímetros promedio de altura, estaríamos en condiciones de producir no menos de entre 5 a 7 mil kilos cada 6 meses. Este sistema anda muy bien, pero bueno, nosotros la verdad que nos fuimos alejando un poco de este sistema porque la escasez de agua hace que hayamos podido corroborar que el sistema que les voy a comentar ahora a continuación sea aún mejor que este. Ahora, tanto en este sistema como en el siguiente que les voy a comentar, es muy importante que una vez que nosotros hagamos la carga del material e inoculemos las lombrices, recuerden que ya no pensábamos en capas de a 10 centímetros, es simplemente cargar absolutamente todo el material de que dispongamos. Una vez que nosotros hagamos esa carga,
es muy importante y esto es parte de nuestro trabajo de investigación y está absolutamente corroborado por la experiencia, que podamos cubrir todo ese material con biomasa vegetal, con pasto, con ramas, con hojas, con lo que tengamos, ¿sí? La eficiencia, los tiempos y la productividad cambian radicalmente con este sencillo gesto de cubrir con biomasa vegetal, no con cartón, no con media sombra, no con ninguna otra cosa. Hablamos de cubrir con biomasa vegetal, pasto, hojas, ramas, lo que tengamos a disposición, ¿sí? Cubrir eso en capas, en la medida de lo posible, no inferiores a los 10 centímetros, capas gruesas, no mezquinarle, incluso con la tranquilidad de, créanme, que se lo van a terminar comiendo igual, o sea, se comen todo, las lombrices se van a comer el material que le pongan, más Se está cortando, Juan Carlos. Ahí, a ver. ¿Puede ser? No, todavía no. Hola, cuando volvemos. Ahí. ¿Sí? ¿Volvimos? Sí, ya te escuchamos. Buenísimo. Bueno. Repito, este simple gesto de cubrir nuestra cama con todo el material que tengamos con biomasa vegetal hace que la productividad, la eficiencia y la velocidad de la producción cambie radicalmente. Y es un gesto muy tonto que encima ayuda muchísimo a preservar también la humedad, ¿sí? No hay una forma más eficiente, ni con cartón, ni con media sombra, no hay una forma más eficiente de crear el hábitat más apropiado para la lombriz, de conservar la humedad, de cubrir de la intemperie que con biomasa vegetal, que es lo que seguramente, si ustedes están acostumbrados a las prácticas en la huerta, es exactamente lo mismo que hacemos con el suelo cuando aplicamos lo que llamamos mantillo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, es cubrir con pasto, con hojas, ¿sí? La cama, y con ese simple gesto ya nos aseguramos que estamos creando las condiciones absolutamente óptimas. Más allá de Guadalajara, el otro sistema, que es el que más me interesa contagiarlos, es increíblemente económico, increíblemente fácil, increíblemente simple. Es el sistema en plástico. Entonces, en el terreno que nosotros dispongamos, nosotros podemos desplegar un plástico que puede ser reciclado, puede ser comprado, el plástico que tengamos, ¿sí? Desplegamos un plástico, sobre ese plástico desplegamos todo el material que dispongamos, ya sea bosta de vaca, bosta de caballo, o ya sea compostado, todo ese material, no importa la altura que tenga, no importa el ancho que tenga, bueno, el ancho sí, tal vez, porque si no la altura se complica, pero todo el material que tengamos, ¿sí? Eh, Sobre ese plástico, repito, desplegamos el plástico, incorporamos el material, ¿sí? Cubrimos con biomasa vegetal eso, inoculamos las lombrices, le damos algo de humedad, lo dejamos a la intemperie, ¿sí? Para que no importa los chaparrones, no importa la tormenta, no importa nada, ¿sí? Cuidamos que donde desplegamos ese plástico tenga al menos una ligera pendiente, ¿no? Para que no tengamos un exceso no tengamos encharcamiento, que tenga una pequeña pendiente. Entonces, desplegamos ese plástico, le ponemos el material, el alimento del que dispongamos, todo el que tengamos, lo cubrimos a eso con biomasa vegetal, le inoculamos las lombrices y no tienen más nada que hacer. Mira, eventualmente, si la sequía es demasiado grande, tal vez eventualmente controlar de vez en cuando la humedad. Pero ahí créanme que ya no tienen más nada que hacer. Es esperar el tiempo que sea, porque va a estar en virtud de la cantidad de lombrices, de
del material que le demos de alimento, qué sé yo, pero es literalmente esperar que llegue la hora de cosechar. No Juan Carlos, tiene ¿puede estar a más. sol pleno? Puede estar a la intemperie, puede estar al sol, ¿sí? Obviamente que si lo podemos asegurar a la sombra de unos árboles, siempre son ámbitos muchísimo más favorables, ¿no? Para que no tengamos exceso de deshidratación, para que no, ¿no? Recuerden que a la lombriz odia la luz, ¿sí? Por eso ellas trabajan más que nada de noche y de día las vamos a encontrar, pero escarbando. Así que, ¿podemos ponerlo al sol? Sí se puede, siempre y cuando nos aseguremos de que el mantillo, la capa de biomasa vegetal sea bien contundente, bien gruesa, ¿no? Bien segura. Ahora, esta técnica en plástico la podemos usar tanto con material compostado como con bosta de vaca o bosta de caballo, ¿sí? Siendo que la bosta de vaca, la bosta de caballo, no necesita compostarse. Yo la recojo de los potreros, de donde sea que la pueda obtener, la pongo sobre el plástico, siempre hablando de buenas cantidades, buenas cantidades. Los invito a repasar los videos que hay al respecto en nuestro canal, porque a veces la imagen vale más que 1000 palabras. Apilamos ese material, ¿sí? Y lo cubrimos con biomasa vegetal. La bosta de vaca y la de caballo normalmente tienen como un prerequisito la necesidad de darle una humectación previa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que ese material seco y duro, gracias a la humectación que le dimos, ya es un poco más blando, ¿sí? Más asequible para el lombriz, entonces en ese momento ya está en condiciones. Pero si nosotros hacemos la pila de bosta de vaca o de caballo, lo cubrimos bien cubierto, bien grueso con biomasa vegetal y le empezamos a suministrar humedad, no hace falta suministrar demasiada agua, porque créanme que es increíblemente eficiente la cubierta de biomasa vegetal para preservar la humedad. Con el detalle, decía, incluso de que el plástico permite la conservación de la humedad, ¿comprenden? Ahora, como lo vamos a tener en la intemperie y no queremos andar corriendo por nada, nos aseguramos de que el lugar donde nosotros pongamos ese plástico tenga una mínima pendiente, ¿sí? Para que si tenemos excesos de lluvia, eso simplemente se escurra y no nos genere encharcamiento, ¿ok? Estas son las dos técnicas que nosotros podemos dar fe a partir de nuestra experiencia, que funcionan de manera extraordinariamente eficiente y que les abren a ustedes la posibilidad de pensar la producción del lombricompuesto a gran escala. En este sentido, una vez que yo logro que el lombricompuesto ya esté terminado, sepan que es importante también el hecho de que la humedad que necesita mi lombricario tiene que estar en el 80%. Y no se trata de que se compren un sensor de humedad, simplemente esto es muy sencillo. Uno toma con la mano el material que tengo en el lombricario, le hago un poco de presión en el puño y cuando veo que se escurre en la comisura de los dedos, que se escurre una gotita de agua, eso es humedad al 80%. Repito, tomo el material, hago una ligera presión en el puño y se me escurre en la comisura del dedo, se me escurre una gota de agua. Eso es el 80%. Si yo agarro el material y ya siento que está con exceso de humedad y que basta con que ni siquiera le haga presión para que se escurra agua, es porque en este sentido, de la misma forma, si yo tomo material y lo aprieto con fuerza y no se escurre agua, es porque nos está faltando humedad. Con ese simple tips, ustedes ya pueden tener un registro, un control acerca de si la humedad es óptima. ¿Comprenden? Repito, tomo con el puño, aprieto no muy fuerte y se escurre una gota en la comisura de los dedos. Eso es humedad al 80%. Juan Carlos, Bien. me preguntan qué Sí. pasa con los roedores.
Mira, nosotros no tenemos experiencia con problemas con roedores y te podría decir que si hay problemas de roedores es porque algo tenemos que estar haciendo mal. Eh, algo tenemos que estar haciendo mal en cuanto al suministro de alimento, obviamente. O sea, eh, nos- nosotros, bueno, nosotros como estamos en el medio de la selva paranaense tenemos problemas de todo tipo, digamos. O sea, hay muchos animales interesados en comer lombrices, pero roedores no que yo sepa. ¿Tuvieron problemas gringo con ratones, ratas? No, ¿no? Eh, sí, no sabría qué decirte al respecto, pero no debiera existir problema en ese sentido. Yo, en todo caso, si ese es el caso, habría que ver puntualmente qué se está haciendo, cómo se está haciendo y a ver de qué manera se podría corregir de alguna manera, pero de mínima póngale una trampa. Sí, bueno, espero que haber podido responder eso. Voy intentando redondear la idea general, ¿sí? Ya voy terminando y largamos las preguntas que quieran. Bien, cuando, ¿cómo sé cuando el lombricompuesto ya está? Bueno, es muy simple. Ustedes van a ver que la población de lombrices disminuye, ¿sí? O al menos, si no disminuye, ya están muchísimo menos activas. Pero hay una fórmula súper simple para saber que el lombricompuesto ya está. Y es que ustedes van a ver que en la superficie del lombricario, donde normalmente hay muchísimos relieves por las características del alimento que le pusimos, poco a poco empieza a formarse una capa lisa y uniforme, ¿sí? De material desgranado, ¿sí? Esa es la seña más contundente de que la lombriz tiene hambre, es decir, que ya llegó hasta la superficie y que ya se comió absolutamente todo lo que había. A partir de ese momento, de que nosotros vemos de que la superficie del lombricario ya está lisa, se van a dar cuenta, eh, porque créanme que es lo que ocurre, si que normalmente hay mucho relieve por material en nuestro lombricario y poco a poco empieza a quedar lisito. Esa es la señal de que nuestro lombricario ya está en condiciones de hacer el trasiego. Y ahí vamos con trasiego. ¿Qué es el trasiego? El trasiego es, bueno, decir, che, mi lombricompuesto ya está, quiero ocuparlo. ¿Y cómo hago para ocupar mi lombricompuesto si está lleno de lombrices? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es trasiego. ¿Qué es el trasiego? Retirar las lombrices. El método más simple, menos complicado y menos estresante para la lombriz es usar trampas. ¿En qué consiste una trampa? Bueno, tenemos un lombricario en el que ya no queda material, en el que las lombrices están con hambre, entonces voy a usar eh, lo más fácil, que es lo que nosotros más trabajamos incluso, porque es lo más práctico, bolsas de cebolla, ¿sí? Las bolsas rejillas, ¿sí? A esas bolsas le cargamos alimento nuevo y los depositamos sobre el lombricario. Y si es posible, tapamos esas trampas, ¿no? Esas bolsas, las tapamos otra vez con biomasa vegetal. Y lo que va a ocurrir va a ser que las lombrices, que van a estar recagadas de hambre, van a subir solitas hacia las bolsas donde está el alimento nuevo, ¿sí? Y dejándolo ahí no menos de una semana, ¿sí? Cuando nosotros retiramos esa bolsa, lo que vamos a estar haciendo es retirar miles de lombrices que han subido hacia ese alimento nuevo. Y bueno, esa lombrices la podemos llevar hacia camas con digamos, hacia nuevas camas que estemos iniciando, para lo que haga falta. Es todo un apartado también el hecho de usar la lombriz como fuente de proteína para las gallinas. Siento un esfuerzo enorme para hacer un resumen, así que por eso lo de las preguntas después está bueno. ¿Se corta? No sé, díganme si se corta otra vez o me Ahora se escuchan bien. escucha bien. Ok, bien. Bien, entonces, este procedimiento al que llamamos trasiego, ¿no? Lo vamos a tener que repetir en varias oportunidades. Yo puedo poner un montón de trampas, dejarlas 1 o 2 semanas, retirar esa cantidad de lombrices y lo único que van a descubrir es que todavía hay más lombrices. Entonces, ese procedimiento de colocar trampas lo vamos a tener que repetir en varias oportunidades
Y aún así, a pesar de hacer este procedimiento 2 o 3 veces, o las veces que haga falta, aún así todavía quedan huevos en el lombricario, así que lombrices siguen saliendo y saliendo y saliendo y saliendo, pero en el trasiego lo que vamos a hacer es sacar todas las lombrices que podamos. Eso es importante, todas las que podamos. Una vez que hacemos el trasiego, ese material que nosotros tenemos ahí, que está con una humedad al 80%, ese material ya lo podemos usar para nuestro huerto, nuestra maceta, lo que haga falta. Ese lombricompuesto está listo. Está listo. No necesita más nada. A menos que nosotros querramos comercializarlo. Si lo vamos a comercializar, nosotros necesitamos, en primer lugar, bajar la humedad del 80 al 40%. ¿Cómo sé cuándo está al 40%? Cuando yo tomo el material, le hago presión, no solo no se escurre agua, sino que ya, ¿cómo les explico esto? Yo le hago presión a ese material y cuando abro la mano queda un terroncito más o menos armadito. ¿Sí? Eso podríamos decir que esa es señal de que ya estamos en una humedad alrededor del 40%. ¿Cómo lo secamos? Bueno, vamos a necesitar techo, vamos a necesitar un lugar donde no reciba lluvia, obviamente, pero basta con que podamos desplegarlo, ¿sí? En un lugar que esté bajo techo, en capas de 10 centímetros, donde podamos desplegar eso para que se airee, ¿sí? Nosotros hemos ensayado un montón de técnicas para secarlo. Una de las cualidades del lombricompuesto, y es de las más hermosas que tiene, es que preserva mucho la humedad. Entonces, eso que es una cualidad hermosa, hace que en materia de producción sea un problema a veces porque es difícil bajar la humedad del 80 hasta el 40%. Es difícil, lleva tiempo, ¿sí? Entonces, podemos usar ventilador, nosotros incluso usamos cajones que eran de pollitos, poníamos el material ahí con focos, ¿sí? Para que le genere temperatura, o sea, bueno, en ese sentido no puedo decirle otra cosa más que sean creativos y que no tengan apuro. Lleva tiempo bajarle la humedad. Recuerden, estamos hablando de comercializar, no es para el uso. Si es para el uso, una vez que sacamos las lombrices ya podemos usarlo. Ahora, una vez que pudimos bajarle la humedad hasta el 40%, lo que tenemos que hacer es filtrarlo, ¿sí? Una vez que pudimos bajar la humedad, lo que vamos a hacer es filtrarlo, y el filtrado lo vamos a hacer con mallas, cuya luz de la malla esté en el rango de los 4 a 6 milímetros. Óptimo, obviamente, 5 milímetros. De 4 a 6 milímetros, la malla que consigamos, porque encima es hijueputamente difícil conseguir esa clase de malla. La que nosotros estamos usando es una parrilla de heladera, y la estamos usando hasta hoy, y somos los productores más grandes de la provincia. Es una vergüenza, pero bueno, funciona. Entonces, una parrilla de heladera, si ustedes consiguen una parrilla de heladera, por ejemplo, y pueden constatar de que esa luz de la rejilla está dentro del rango de 4 a 6 milímetros, ya tienen una malla óptima para hacer el filtrado. Y ahí es tamizar y tamizar y tamizar. El material que no pasa la malla lo devolvemos al lombricario, y el material que sí ya pasó la malla, lo que vamos a hacer es ver de que no quede alguna lombricita, siempre se escurre alguna que otra lombricita, pero ese material ya está en condiciones óptimas de ser usado. Podemos guardar ese material prácticamente por un año, siempre y cuando nos aseguremos de que no tenga pérdida significativa de humedad. Y digo un año por ser pijotero, ¿cierto? En realidad lo puedes guardar por el tiempo que vos quieras, y cuanto más tiempo lo guardes, mejor es, porque lo que está ocurriendo en ese proceso de guardado es el proceso de humificación, que es otro tema, que es la humificación. La humificación es una desnaturalización de la materia orgánica aún superior a la que existió en el compostado, aún superior a la que existió en el tracto digestivo de la lombriz, ¿sí? Es aún superior a todo eso.
hace que el lombricompuesto de ustedes tenga características premium en cuanto a la disponibilidad de nutrientes y población de microorganismos, ¿sí? Entonces tenemos producción, tenemos trasiego, tenemos filtrado y tenemos humificación, que no es indispensable. A la hora de comercializar, ustedes pueden comercializarlo perfectamente como un lombricompuesto maduro y, y filtrado, sin que medie la humificación. Pero si van a humificar, háganlo valer. Háganse un favor, háganlo valer. Es decir, pónganle un precio al lombricompuesto en condiciones básicas y otro diferencial al humificado, porque créanme que es un producto absolutamente premium, ¿sí? En este sentido, si ustedes quieren, por ejemplo, un dato aleatorio que me acabo de acordar, es que si quieren, por ejemplo, incorporar tricoderma al lombricompuesto, lo pueden hacer en este periodo de secado. Cuando se está secando, podemos hacer un riego liviano con tricoderma y ya está teniendo también características diferenciales que, si es para comercializar, tienen que hacerlo valer, porque ahí ya no estamos hablando de un restaurador de suelo de primera calidad, sino que también ya tiene, repito, para la pregunta de Beatriz, cuando le agrego tricoderma, lo que estoy haciendo es darle un valor añadido muy alto, porque no solamente ya es un potente restaurador de suelos, sino que también ya tiene incorporado el control biológico. Es decir, yo puedo hacer germinar mis plantas, puedo darle todos los nutrientes que necesita, pero al mismo tiempo me libra a mí de tener que usar productos fungicidas, porque la tricoderma permite regular la población de hongos patógenos, gracias a que, bueno, que es un hongo que se come, hongo patógeno, ¿no? Entonces tiene un valor agregado que, si lo van a incorporar a su producto, tienen que hacerlo valer. No es lo mismo un lombricompuesto común, no es que un lombricompuesto humificado, o que un lombricompuesto con control biológico, ¿comprenden? O sea, y les estaba también intentando decir esto de que si pueden, por ejemplo, agregarle, una vez que está filtrado el lombricompuesto, agregarle, por ejemplo, harina de roca, lo que están teniendo ahí es, bueno, absolutamente las 3M, las 3M de la agricultura orgánica, que no sé si la conocen, que es como el ABC de la agricultura orgánica, ¿no? O sea, microorganismos, materia orgánica y minerales. Microorganismos y materia orgánica con el lombricompuesto de sobra, ¿sí? Y con la harina de roca también los minerales, lo que haría que tengan ustedes un producto premium. Es lo que nosotros llamamos el supercompuesto. Dentro de nuestra producción, lo que tenemos es lombricompuesto, supercompuesto, que es lombricompuesto con harina de roca, y supercompuesto 3MT, que es lombricompuesto con harina de roca y tricoderma, que es parte de nuestro trabajo de investigación y desarrollo de bioinsumos, ¿no? Así que, entonces, repito, tenemos la producción, tenemos trasiego, tenemos secado, tenemos filtrado, tenemos humificado si queremos, y tenemos todo este abanico de posibilidades para crear un packaging, para crear productos que nos permitan salir al mercado con una oferta que cubra muchísimos aspectos. Desde ahí nosotros podemos tener productos, por ejemplo, estrictamente para germinar, estrictamente para brotación, para lo que haga falta, ¿sí? Bien, seguramente en todo esto, ya se me secó la lengua, en todo esto me perdí de explicar un montón de cosas. Así que a partir de ahora los escucho y hagamos una tormenta de preguntas y avancemos por ahí, mientras tenga luz. Ahí te pregunto algo que estaba en el chat, ¿puede ser? Dice, ¿por qué resulta necesario el compostado previo para la inoculación de lombrices, teniendo en cuenta que la lombriz sabe cocinar? Por experiencia, sé que funciona compostar con lombrices. Sí, sí, está muy, muy bueno.
Muy bueno. ¿Me escuchan bien? Ah, ahí está. Sí, sí, se escucha. Dale. ¿Sabes qué pasa? Que si yo hago una pila de material no compostado, lo que voy a tener es un proceso de generación de temperatura que le es hostil a la lombriz. Eso no significa que en esa pila que no está compostada o que está en proceso de compostaje no existan lombrices. A ver si se entiende esto. Es decir, la lombriz puede estar ahí. De hecho, ellas suelen ir por cuenta propia, ¿sí? Pero en una población muchísimo menor y en una participación muchísimo más limitada de lo que ocurre cuando yo creo una cama con las condiciones óptimas. ¿Comprenden? Por supuesto que la lombriz participa del compostado, pero yo no podría decir que eso es una cama de lombrices, ¿comprenden? Yo puedo hacer el compostado y ver que hay lombrices que participan ahí, pero nunca vamos a ver que hay una población en aumento, que hay productividad, que hay desarrollo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, a ver si es que hay, gracias incluso a la participación de lombrices, hay un proceso de compostado. Pero una cosa es los procesos de compostado y otra cosa es la producción del lombricompuesto. No sé si, no sé si se entiende, ¿sí? Entonces, repito, la lombriz participa del proceso de compostado, ¿sí? Pero no podemos decir que eso es una cama propiamente dicha. Perfecto. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál es la temperatura adecuada? Que alguien contestó 30 a 35 grados. ¿Es así? La temperatura adecuada para las camas de lombrices es temperatura ambiente, pero no nos tiene que asustar si tenemos generaciones de temperatura que rondan los 30, 35, hasta 40 grados incluso, porque incluso sepan que los procesos de generación de temperatura normalmente no son uniformes, hay lugares donde vamos a tener puntos calientes, entonces la lombriz es un bicho muy inteligente, como les decía hoy, y ella sabe dónde ubicarse, digamos, no es tonta, no es que se va a decir, ah, está caliente, me morí. No, él simplemente se aleja, sigue participando donde ella puede y espera, ¿no? Está ahí en el horno su comidita. Pero bueno, siempre y cuando, por eso, hablando de proceso de temperatura no muy grande, porque realmente si tenemos proceso de temperatura muy grande es porque el compostado no está completo. Creo que eso lo vimos un poco cuando hablamos de compostaje. Sí. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo de humidificación mínimo? Maravillosa pregunta. No hay un tiempo mínimo de humificación. A ver, gringo, podemos decir que hay un tiempo mínimo. A ver, porque vos tenés secado. Secado ya tenés como 2 semanas mínimo. Claro. Sí, pero bueno, por eso la pregunta es legítima, o sea, ¿cuánto es mínimo? Yo diría mínimo 3 meses. 3 meses podemos decir que ya tenemos. Pero, a ver, bueno, es muy buena la pregunta, porque mira, el lombricompuesto tiene una granulometría muy particular, sobre todo después que la filtramos, pero son bolitas negritas así chiquitas, nosotros una vez que lo filtramos vamos a ver que tiene esa consistencia, ¿sí? Pero a medida que se va humificando, se va como desgranando esas bolitas y empieza a tener otra consistencia. Entonces los invito a que hagan la experiencia y con la simple observación ustedes van a ver que hay una desnaturalización ahí, se está convirtiendo como en otra cosa. El perfume es el mismo, la textura es la misma, pero va cambiando, no, la textura no, justamente la textura cambia, ¿sí? Me había surgido algo importante que había que aclarar. Ah, sí, esto es importante. El lombricompuesto se comercializa midiéndolo como metro cúbico, decímetro cúbico.
no por kilo, no vendan el lombricompuesto por kilo, ¿ok? Porque, como ustedes saben, como fuimos viendo, necesita una carga de humedad relativa para preservar la microbiología, que no debería ser inferior al 40%, pero es una humedad que varía en el transcurso del tiempo, entonces es una estafa venderlo por kilo, ¿no? Yo puedo agregarle un poco de agua y ya estoy haciendo que pese más, entonces el lombricompuesto se vende por decímetro cúbico. Entonces, lo pueden medir con el jarrito de la mini pyme, el jarrito que mide los litros, ¿no? Es decir, 1 litro, 1 decímetro. Y a partir de ahí, con esa herramienta de medición, ustedes establecen los precios que crean convenientes. Esto es importante, subrayo, el lombricompuesto se comercializa por decímetro cúbico. Gracias. Otra pregunta es ¿dónde conseguir las lombrices? Vos sabés que es una pregunta súper válida, o sea, nosotros no tenemos. No sé qué responderle. Bueno, nosotros no tenemos. Mercado Bueno, Libre, dicen ahí. claro, no, sí. Aparte, háganse un favor, traten de no comprarla. O sea, Capaz cuando hacemos intercambio de semillas podemos preguntar si alguien tiene. yo te digo, hay que ser muy hijo de puta para vender lombrices, boludo. O sea, primero, ¿sabes por qué? Porque si vos sos productor, no te garpa un carajo vender lombrices. Al contrario, te perjudica, ¿me entendés? Porque vos tenés que mantener tu población. Y tampoco te significa un ingreso significativo. O sea, vender lombrices es un hijo de puta. Eh, yo los aliento a que si todos ustedes se van a convertir en productores, por favor no vendan las lombrices. Háganse el favor de propagar, de promover, ayúdennos a difundir esto. Porque miren, si yo tuviera las 25 hectáreas de mi chacra cubierta con cama para lombrices y fuese de esa forma capaz de producir todo ese lombricompuesto, yo no estaría en condiciones de abastecer a la provincia de Misiones. O sea, por el amor de Dios, no sean pijoteros. El conocimiento que ustedes reciban, difúndanlo. Hace falta que esto se propague, que seamos miles, que seamos cientos de miles quienes nos dediquemos a esto, no, porque es lo que la tierra está necesitando de manera urgente y cada vez más. Entonces, eh, traten de conseguir las lombrices, si puede ser no pagándolas, y si las tienen que pagar, bueno, el día de mañana y alguien se las pide, no las pijoteen, regalen. Mi consejo. Totalmente. Ahí otra pregunta es ¿por qué no se puede comercializar con la humedad del 80 cuando igualmente sirve para la huerta? Porque no está, es muy buena la pregunta. Porque no está dentro de los parámetros de la mercancía. Es una boludez. Eso es, el mercado estipula eso, digamos. Es decir, tu producto es desagradable, es un masacote, es algo, es una sustancia de tipo arcillosa, poco vistosa, poco agradable. En cambio, cuando vos la bajás al 40% y la filtrás, o sea, te la querés comer. ¿Me entendés? Cambia la textura, cambia parece más, lo que normalmente entendemos por lombricompuesto. Pero es súper legítima la pregunta, la verdad. Yo me saco el sombrero, porque de verdad, o sea, si no fuera porque es una sociedad de consumo y que estamos programados para pensar en materia en términos de packaging y de qué sé yo, de propaganda la verdad que es estúpido porque, a ver, toda esa humedad que tiene, yo se la pongo al suelo y esa humedad me asegura de que la planta la tenga a disposición, ¿comprenden? O sea, es genial usarlo al lombricompuesto con la humedad al 80%, está bárbaro, no tengan miedo, pero para comercializar estéticamente no garpa. Si quieren hacer la prueba, yo vuelvo a insistir. O sea, a mí no me crean nada, mi interés es el de alentarlos y al de que ustedes transiten su propio camino, hagan su propia escuela, por ahí les da resultado comercializarlo
con la humedad al 80%. Aparte es muy difícil de filtrar, o sea, si no lo vas a bajar al 40, no lo filtras tampoco, o sea, no hay forma, no hay forma. Entonces parte de los requisitos de filtrado es bajar la humedad. Para comercializarse necesitan bolsas mini perforadas o sin perforación. El tema de la bolsa es un dolor de huevo porque vos haces un producto absolutamente premium, un restaurador de suelo, ¿me entendés? O sea, algo eminentemente ecológico y natural, y lo que tenés en el mercado son bolsitas de polietileno. Es una cagada. Nosotros hicimos ensayos con bolsitas de tela, con que sean, por ejemplo, retornables, esa onda. Que la gente lleve su recipiente. Tipo locro, ¿viste? Eh, sí, no sé qué decirle. Nosotros lamentablemente hemos tenido hasta ahora ¿cómo es? Que comercializarlo en bolsas plásticas. No hemos podido avanzar porque los costos de bolsas de papel madera, al menos de los que tenemos acá en la provincia de Misiones, es muy loco, porque acá producimos papel madera, pero los costos de las bolsitas de papel madera son muy altos, se nos va la ganancia al joraca. Está bueno lo de que lleven su propia bolsa. Me encantó. Adelante, Beatriz, pregunta. Yo tengo un terreno con el que estoy peleando hace 12 años. Está completamente erosionado y mis arbolitos no crecen. ¿Cuánto tiempo me puede? Ya llevo 12 años con químicos, con abonos de todo tipo. Gasto fortunas. Pero mis arbolitos son enanos y yo planto frutales y árboles nativos. ¿Cuánto tiempo me lleva con el lombricompuesto recuperar tierra fértil? Imposible comprobar, ¿no? Claro. El terreno es excesivamente pobre. Es un cerro erosionado. Sí, entiendo. Lo que pasa es que es una pregunta incómoda por todo lo que venía hablando hoy de que dar respuestas genéricas a problemas específicos y particulares no es serio. Entonces, No, te retiro la pregunta. ¿cuánto tiempo te va a dejar? No, es legítima, pero déjame que te transmite porque me parece que aporta a todos. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Bueno, la respuesta sería mucho menos tiempo que con cualquier otra cosa. Ese Última pregunta, así que hace 2 horas que estás hablando. La pregunta es la diferencia entre las lombrices comunes y las lombrices californianas. ¿Por qué tienen que ser las californianas? súper válida la pregunta y es increíblemente habitual esa pregunta. Voy a decir, yo me dedico a la lombricultura, yo tengo lombrices, pero tengo de las comunes nomás. No, eso no es hacer lombricultura. A ver, cuando hablamos de lombricultura, hablamos de la cría y reproducción de la lombriz roja californiana u otra de la familia de las efigias, que hay una gran variedad, pero de la que podamos conseguir más usualmente es la roja californiana. ¿Por qué no usar la lombriz común? Porque el apetito que tiene es 1.000 millones de veces inferior, porque la tasa de reproducción que tiene es 1.000 millones de veces superior. O sea, ustedes, si no conocen la lombricultura, créanme que se van a caer de culo cuando vean la tasa de reproducción que tiene esa lombriz y la voracidad. Es impresionante lo que morfan y a la velocidad que lo hacen, y eso hace que no se pueda comparar. Yo puedo tener, para que se den una idea, yo necesitaría, sin exagerar, 200 lombrices comunes para reemplazar 5 californianas. ¿Ven? O sea, no se compara. No se compara, no hay forma. No sé si, espero que responda. Perfecto. Y la última que te hago yo
es como cuando las alimentás, ¿cada cuántos días? Más o menos. Bien, bien, sí, sí, es válido. Bien, si querés usar la técnica de capas, que nosotros no recomendamos, bueno, cuando vas a necesitar darle de comer, cuando veas que la superficie quedó lisa, que están con hambre otra vez. Ahora, si le vas a poner esto que nosotros estamos recomendando, que es todo el alimento que vos tengas, ¿sí? Es decir, hacer ya una cama grande con absolutamente todo el material que vos dispongas, cubierto con biomasa vegetal, te olvidás, o sea, el problema de darle de comer ya no es un problema, ¿se entiende? Porque este sistema consiste en darle todo el alimento hasta que se lo coman. Mientras tanto, yo voy preparando otro plástico con más alimento para que ellas, normalmente pues, se cruzan solas, pues cuando termina el alimento en uno ya se van solas, o a través de los trasiegos directamente lo voy pasando, ¿comprenden? Con dos líneas empiezo con una línea de plástico, cuando veo que ya está quedando poco, que se están comiendo prácticamente todo, recuerden que la pila de 1 metro de altura termina reduciéndose a 60 centímetros ¿no? Porque la lombriz se come, ven que me olvido de comentar un montón de cosas, la lombriz se come aproximadamente el 60% del material que ustedes le den y el 40% es lombricompuesto. ¿Sí? Entonces van a ver que la pila se reduce y van a ver que la superficie está lisa y es lombricompuesto. O sea, ustedes pusieron bosta o pusieron compostado y van a ver que se convirtió en otra cosa, a simple vista. La observación es absolutamente trascendental para aprender este oficio. Entonces, una vez que ya vemos que ya se comieron todo, simplemente llevo las lombrices hacia otro plástico y ya no estoy viendo. No, o sea, no es como el perro, ¿viste? Decir, che, ya le diste comer al perro. No, ya me olvido. Pongo el plástico, pongo el alimento, cubro con biomasa, le doy algo de humedad, meto las lombrices y me rasco el higo. No tengo más nada que hacer hasta la cosecha, ¿comprenden? Por eso es Mucho tan más simple de lo que maravillosa, pensábamos. mucho más simple de lo que normalmente se piensa. Créanme que la lombricultura es fácil, amigos, y el planeta necesita toneladas de este material tan valioso y tan hermoso, capaz de restaurar los suelos. No tenemos posibilidad de supervivencia en este planeta, mis amigos, si no nos convertimos en maestros en el arte de la producción y la cría de esta lombricita tan bonita. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una generosidad enorme y un esfuerzo porque sabemos todo lo que estás pasando y encima hoy todos los inconvenientes de la lluvia, el wifi, todo. No sabemos cómo agradecerte. Hermosa charla. Bueno, me alegro muchísimo. No hay esfuerzo, es nuestro trabajo, es a lo que nos dedicamos. Les pido 1000 disculpas por la vez anterior que se tuvo que cancelar, créanme que me dolió muchísimo. Mi palabra vale, ¿viste? Mi palabra vale, a mí me duele cuando no puedo cumplir con lo que me comprometo. Hoy sí, bueno, lo logramos. Llegamos y pudimos transmitir, estoy feliz. Así que el Ni te tenés agradecimiento, que disculpar. Ya todos el sabemos agradecimiento. por lo que estuvieron pasando. Bueno, gente, Dios los bendiga a todos y les dé muchísimas ganas de dedicarse a esto. Agradecido vamos a estar nosotros y mucho más agradecido al planeta. Bueno, y vamos por la de compostaje. Dale, si Dios quiere. Bueno, chao a Abrazo todos. para todos. Después espero la grabación.